esta clase te voy a enseñar conceptos generales de termodinámica que son muy importantes conocer para entender cómo funciona un sistema de refrigeración. Lo primero que tenés que saber es que en este rubro trabajamos con calor. Es decir, el hecho de estudio es el calor y no el frío, como podrías pensar por estar trabajando con un sistema de refrigeración y aire acondicionado. En refrigeración solemos decir que el frío no existe, sino que es la ausencia del calor. Si queremos enfriar una sustancia, un objeto o una habitación, lo que tenemos que hacer es sacar el calor y eso que queremos enfriar se enfría. Para entenderlo mejor, podemos ilustrarlo en una comparación con la luz, que es otra rama de estudio de la física. Si quisiéramos oscurecer una habitación, lo que tendríamos que hacer es tapar todos los ingresos de luz y la habitación se oscurece. No existe la luz de oscuridad. En refrigeración sucede lo mismo, con el frío y el calor. Para enfriar algo hay que sacarle el calor. Todos los sistemas de refrigeración y aire acondicionado lo que hacen es sacar el calor de un lugar donde molesta y llevarlo a un lugar donde no molesta. Para lograr esto tendremos que hacer un gasto de energía, un trabajo mecánico y necesitaremos un refrigerante encargado de transportar el calor. Vamos a hablar ahora de la transferencia o transmisión del calor. La palabra termodinámica significa calor en movimiento y es una de las ramas de la física que se encarga de estudiar las relaciones entre el calor y las restantes formas de energía. La primera ley de la termodinámica dice que el calor no se puede crear ni destruir, solo se puede transformar o trasladar. Y en el segundo principio establece que el calor fluye espontáneamente desde una fuente de mayor temperatura hacia otra de menor temperatura, para lograr el equilibrio térmico. Como vemos en la siguiente imagen, el cuerpo A, que contiene mayor cantidad de calor y temperatura, cede calor al cuerpo B de menor temperatura para equilibrar térmicamente ambos cuerpos. Esto es un fenómeno natural e irreversible, el cual podemos revertir a través de un gasto de energía y un trabajo mecánico de un motocompresor. Existen tres formas de transmisión de calor: la transmisión por radiación, la transmisión por convección y la transmisión por conducción. La transmisión por radiación se transmite sin contacto directo y se produce a través de ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio. Como vemos en la siguiente imagen, el Sol irradia calor hacia la Tierra, calentando la superficie por radiación solar. El calor por convección puede darse tanto en fluidos como en gases y se produce cuando las partes más calientes de un fluido o de un gas ascienden hacia las zonas más frías, generando una circulación. Esta convección puede ser en forma natural o en forma forzada. El calor por conducción se transmite por contacto directo. Puede darse a través de la conducción de dos cuerpos o de un mismo cuerpo desde un extremo hacia el otro. El calor del lado externo de la pared se transmite hacia el lado interno de la misma por conducción. Vamos a ver ahora el esquema completo. El Sol irradia calor hacia la superficie de la Tierra, calentándola por radiación. Esta, a su vez, transmite el calor al aire que lo rodea por una convección natural, que a su vez transmite el calor a la pared. Y por conducción, el calor se va a transmitir desde el lado externo de la pared hacia el interior de la misma. Como ven, la forma de transmitir el calor por lo general se dan en forma conjunta y no en forma aislada. Vamos a hablar ahora de calor y temperatura. Todos sabemos que si aportamos calor a una sustancia, esta sustancia aumenta su temperatura. Y creemos o relacionamos que calor y temperatura es lo mismo, pero no es así, son conceptos diferentes. El calor es una forma de energía y esta energía yo la puedo utilizar para desarrollar un trabajo, la puedo transformar en otro tipo de energía o la puedo trasladar hacia otro lugar.
En cambio, la temperatura es un índice de nivel térmico que me indica qué tan caliente se encuentra una sustancia. Pero que una sustancia esté más caliente que otra no significa que contenga mayor cantidad de calor. Vamos a ver un ejemplo. En la siguiente imagen se observan dos recipientes, uno de mayor tamaño que el otro, que contienen agua. Si aportamos calor, la temperatura del agua en ambos recipientes van a llegar a 100 grados centígrados, siempre y cuando estemos a nivel del mar. Ahora bien, el recipiente que contiene mayor cantidad de agua contiene mayor cantidad de calor y sin embargo ambos se encuentran a la misma temperatura. La temperatura tiene una unidad de medida y el calor otra unidad de medida. Existen varias escalas para medir temperaturas, pero hay dos que son las más utilizadas. La escala de grados Celsius o centígrados es una de las más utilizadas, pero hay países como en Estados Unidos que se utiliza la escala de grados Fahrenheit. Ambas escalas se utilizan para medir temperatura, pero la diferencia entre ellas radica en el científico que las diseñó y en el método que utilizó para establecer las escalas. Las dos tienen que ver con el punto de fusión del agua y de evaporación del agua. La escala de grados Celsius está dividida en 100 partes, 0 es el punto de congelamiento del agua y 100 grados el punto de ebullición, mientras que en la escala Fahrenheit, 32 grados Fahrenheit es el punto de congelamiento del agua y 212 grados Fahrenheit el punto de ebullición. Es una escala que está dividida en 180 partes. Existe una formulita muy sencilla para poder convertir de una escala a la otra que la vamos a ver en la imagen. Los grados Fahrenheit menos 32, dividirlo por 1,8 y vamos a obtener el resultado en grados centígrados. Son 24 grados centígrados de los 75,2 grados Fahrenheit que anotamos en el principio. Si quisiéramos hacer a la inversa y obtuviéramos un valor en grados centígrados y quisiéramos compararlo cuántos grados Fahrenheit equivalen, tendríamos que hacer la siguiente fórmula. Grados centígrados por 1,8 y al resultado más 32. Y nos daría 75,2 grados Fahrenheit. Vamos a seguir hablando del calor. Para poder cuantificar o medir la cantidad de calor que necesitamos aportar o sacar de algún ambiente, se utiliza una unidad de medida. Una de ellas es la kilocaloría. La definición de kilocaloría dice que es la cantidad de calor que se necesita para elevar 1 grado centígrado una masa de 1 kilogramo de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito una cantidad de calor de 1 kilocaloría para aumentar 1 grado centígrado 1 litro de agua. También tenemos que saber que cada material o cada sustancia tiene su propio calor específico. El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que se necesita para elevar 1 grado centígrado una masa de 1 kilogramo de esa propia sustancia. Por ejemplo, como recién dijimos, la del agua es 1. El calor específico del agua es 1 kilocaloría sobre grados centígrados por kilogramo. El hielo, su calor específico es 0,5 kilocalorías sobre grados centígrados por kilogramo. Si hablamos de calor, tenemos que saber que existen dos tipos de calor: calor sensible y el calor latente. El calor sensible es el calor que aportado o sustraído a una sustancia produce una variación de la temperatura de esa sustancia. Por ejemplo, si ponemos un recipiente con agua a 80 grados y le aportamos calor, por cada kilocaloría que le aportemos, el agua va a aumentar 1 grado en su temperatura. El calor latente es el calor que aportado o sustraído a una sustancia no produce una variación de temperatura de la sustancia, pero sí produce un cambio de estado de esa sustancia. Por ejemplo, si ponemos a calentar agua en un recipiente y le agregamos calor,
La temperatura va a llegar a los 100 grados, pero cuando el agua llegue a 100 grados centígrados, va a empezar a evaporarse. Más de 100 grados no va a poder aumentar su temperatura. Ese calor que estamos entregando se conoce como calor latente. Latente quiere decir oculto y es un calor que no se refleja en el termómetro, pero sí cambia de estado a una sustancia. La suma de estos dos calores, del calor sensible y del calor latente, se conoce como entalpía, que representa el calor total. Bueno, para comprender un poco mejor el calor latente, el calor sensible y los cambios de estado de la materia, vamos a ver este cuadro que tienen en la imagen y a explicarlo detalladamente. Esto es un estudio que se realizó en un laboratorio, se realizó sobre un cubo de hielo de 1 kilogramo y se introdujo un termómetro en su interior, el cual nos indicaba que tenía una temperatura de menos 20 grados Celsius. En el punto A se puede observar que el hielo está a unos menos 20 grados Celsius y se le empieza a aportar calor. A medida que se va aportando calor, se puede observar cómo la temperatura del hielo empieza a elevar y por cada kilocaloría que se entrega, la temperatura aumenta 2 grados Celsius. Esto es debido a que el calor específico del hielo es de 0,5. Cuando llegamos al punto B, tenemos hielo a 0 grados. Si nosotros seguimos aportando calor, este hielo va a comenzar a fundirse. Pero mientras haya una porción de hielo, el agua que esté en contacto con el hielo va a permanecer a 0 grados. Tanto el hielo como el agua permanecerán a 0 grados hasta que la última porción de hielo se derrita. Este proceso se conoce como calor latente de fusión y se observa que se necesitaron 80 kilocalorías para poder fundir 1 kilo de hielo a 0 grados. Como pueden observar, en la escala de temperatura no se produjo ningún aumento. Sin embargo, se necesitaron 80 kilocalorías para poder fundir el kilo de hielo. Si seguimos aportando calor, podemos observar que por cada kilocaloría entregada al agua, el agua aumenta 1 grado centígrado, debido a su propio calor específico. Se necesitaron 100 kilocalorías para poder elevar la temperatura del agua de 0 a 100 grados. Esto se conoce como calor sensible porque produce un aumento de la temperatura. Cuando llegamos al punto D, el agua va a estar a 100 grados centígrados. Si seguimos aportando calor, más de esa temperatura no va a poder subir. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a evaporarse. Entre el segmento D y E, el agua va a comenzar a evaporarse. Y se observa que se necesitaron 539 kilocalorías para poder evaporar 1 litro de agua a 100 grados. Este segmento se puede dividir en 3 sectores. En el punto más cercano al punto D, podríamos decir que tenemos un líquido saturado. Cuando una sustancia se encuentra en estado de saturación, significa que existe líquido y vapor. En la zona del medio tenemos una zona de mezcla y en la parte más cercana al punto E tenemos lo que se conoce como un vapor saturado. En este segmento es en el que en general se encuentran los refrigerantes dentro de las garrafas. Se dice que están en estado de saturación porque convive tanto el líquido como el vapor. Cuando llegamos al punto E, tenemos 100% de vapor. Si pudiéramos recoger todo este vapor y poder seguir aportándole calor, lo que obtendríamos sería un vapor sobrecalentado, que por ejemplo es el estado en el cual se encuentra el refrigerante en el tubo de descarga de un motocompresor.